Antes de poder comenzar con el armado de nuestro pastel, es importante que tengamos algunos puntos ya adelantados. Y en esto vamos a realizar nuestros discos guías a través de la utilización de unas bandejas descartables de Polyfan, ¿sí? Que es el poliestireno expandido, que de acuerdo a los países donde se encuentran lo pueden encontrar con diferentes nombres. Lo que vamos a hacer simplemente es conocer muy bien la medida de nuestro bizcocho y para eso, una vez que esté horneado y esté bien frío, lo vamos a medir siempre por la parte de abajo. Vamos a tomar 1 centímetro. Si bien este yo lo horneé en un bizcocho de 14, ¿sí? En un molde de 14, ven que cuando se enfría se contrae por lo menos unos 2 milímetros. Conociendo esta medida, nosotros ya vamos a poder empezar a cortar nuestros discos guías, que lo vamos a hacer utilizando estas bandejas de Polyfan. Con un compás de corte nosotros vamos a poder trazar nuestro círculo, teniendo en cuenta siempre que debe ser de 1,5 centímetros más grande que el diámetro de mi bizcocho. Marcamos. Si mi bizcocho es de 14, que tenía en verdad 13,8, lo que voy a hacer es aumentar 1,5 centímetros más. Ajustamos muy bien. Y en lo posible busquen estas bandejas que sean lisas, que sean bien planas. Pueden ser las bandejas que vienen para fiambres, que son rectangulares. Hay cuadradas, ¿sí? Hay de muchos tamaños. Y entonces simplemente vamos a pinchar el centro y haciendo una ligera presión empezamos a cortar. Una vez que terminamos entonces de cortar, simplemente vamos a retirar y así entonces nos tiene que quedar nuestro borde bien liso para evitar que todas esas pequeñas imperfecciones cuando hagamos el sellado con ganache se traslade entonces al chocolate. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que vamos a trabajar en par, entonces simplemente cortamos 2 por cada pastel. Como ven, la presión que yo hago para cortar es casi solamente la que me ejerce el peso del mismo compás. No hago fuerza porque ahí es donde se va a trabar y nos va a desgarrar nuestro Polyfan. Una vez que tenemos ya nuestras dos bases guías, estamos listos para poder continuar con nuestro pastel. Para poder continuar con el sellado y el rellenado de tus pasteles, es muy importante que todos tus bizcochos estén bien parejos. Cuando nosotros los sacamos del horno, siempre crecen con alguna pequeña pancita, algo que no hace que sea perfecto para poder nosotros empezar con el montaje. Entonces, te voy a enseñar dos formas con las que nosotros podemos nivelar nuestros bizcochos. Primero es utilizar esta herramienta que nos permite a nosotros marcar y tener siempre un corte bien parejo. Simplemente dejamos apoyada, marcamos la altura que nosotros queremos y empezamos a ir cortando. Como ven, se corta perfectamente. Retiramos. Y ahí entonces nos queda nuestro pastel bien nivelado y observen la humedad que tiene este bizcocho, es increíble. Otra opción que nosotros podemos hacer también para nivelar nuestros pasteles es utilizar un plato giratorio, si ustedes tienen, con un cuchillo. Es una herramienta que por ahí todos tenemos en casa y que nos va a resultar mucho más fácil también si no tenemos nuestro nivelador. Lo que hacemos es simplemente tomar un cuchillo, vamos a marcar por donde nosotros queremos cortar, hacemos girar y entonces luego, una vez que ya llegamos a todos los lados, empezamos a ir cortando. Terminamos
y así entonces nos va a quedar ya nuestro bizcocho terminado, ¿sí? Queda bien parejito y nosotros podemos nivelarlo ya de esta misma forma o como hicimos anteriormente. Yo voy a dejar este por acá y continuamos entonces nivelando todos nuestros bizcochos. Y ahora sí que ya terminamos de cortar todas nuestras capas de bizcochos, tenemos todo preparado para poder comenzar con el sellado y el rellenado. Pero un dato importante, todas nuestras capitas de bizcocho, por favor, está prohibido tirarlas, porque con esto podemos hacer diferentes rellenos, podemos hacer trufas, podemos hacer ice pop, podemos hacer infinidad de recetas aprovechando al máximo todos nuestros materiales. Ya estamos listos para comenzar con el montaje de nuestro pastel y para esto tenemos que regenerar nuestro relleno. Yo lo coloqué en la batidora simplemente con el accesorio de la pala, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es simplemente trabajarlo a velocidad baja, por lo menos por 1 minuto, para que vuelva a tomar la consistencia sedosa, ¿sí? Recuerden que nosotros siempre lo tenemos que conservar en refrigeración entre 7 y 10 grados como máximo, porque si no luego pierde sus propiedades. Una vez que ya lo tenemos trabajado, lo vamos a apagar y este va a ser el resultado que vamos a obtener, ¿sí? Vuelve a tomar bien su textura bien lisa y suave y así es como nosotros lo vamos a trabajar en nuestra manga. Reservamos por acá. Y por otro lado ya tengo mi ganache de chocolate, que ya la fundí y pueden ver cómo nos queda. La temperatura que estoy trabajando es entre unos 28 y unos 30 grados. De acuerdo también al clima, ustedes la pueden variar un poco la temperatura, pero tiene que tener la consistencia de un dulce de leche o un fudge. Vamos a trabajar entonces con mangas pasteleras y vamos a colocar nuestra ganache. Lo primero que voy a hacer es colocar una pequeña cantidad. Con esta cantidad ya vamos a tener suficiente como para empezar a ir armando nuestro pastel. Voy a cortar formando un pico aproximadamente de 1 centímetro. Y lo primero que hacemos ahora es simplemente poner un punto de ganache en el centro. Y vamos a pegar el primero de nuestros discos guías. Apoyamos y hacemos buena presión centrando muy bien nuestro disco guía. Si ustedes no consiguen de estos discos guías, tranquilamente lo pueden reemplazar por unos discos de acrílico o incluso discos de cartón. Una vez que pegamos nuestra ganache, lo que hacemos es utilizar nuevamente nuestra manga y colocamos otro botón al centro y 3 más para pegar entonces nuestro bizcocho. Quitamos el papel y lo vamos a pegar. Centramos muy bien en esta parte, haciendo una pequeña presión. Como ven, nuestro disco guía siempre nos va a dejar un margen de unos 7,5 milímetros en todo el contorno. Y ahora viene uno de los pasos más importantes, que es el sellado de la base de nuestro pastel. Entonces, vamos a tomar nuestra ganache y vamos a hacer un cordón en toda la parte de abajo. Siempre con la manga de costado a unos 90 grados, empezamos a colocar nuestra ganache.
Una vez que ya colocamos nuestro primer anillo de contención, lo que hacemos es tomar un scraper. Yo estoy utilizando uno metálico porque me resulta mucho más práctico, porque su filo siempre se mantiene intacto, y vamos a colocarlo apoyándolo directamente sobre nuestro plato y haciendo contacto en el borde del disco guía. Hacemos girar entonces nuestro plato giratorio y ahí se va a ir formando entonces nuestro sellado con ganache. Y no me estoy olvidando de rellenar el pastel. Lo que voy a hacer es primero empezar piso por piso cubriendo con ganache y luego vamos a ir rellenando. Esto que nos queda entonces en nuestra rasqueta siempre lo vamos a ir colocando en un bowl aparte, porque puede contener restos de migas, y si nosotros queremos conservar entonces nuestra ganache, esas migas nos va a quitar la vida útil. Siempre entonces tengamos a mano un bowl donde podemos descargar toda la cantidad. Emparejamos ahí muy bien. Y ahora vamos a continuar levantando las paredes de nuestro pastel. Voy a correr entonces el almíbar. Simplemente voy a cortar un poquito más en ángulo la manga para que no me moleste. Y volvemos a pasar entonces nuestro scraper. Siempre manteniendo el ángulo recto y a 90 grados. Donde ven que hace falta un poquito más de ganache, simplemente agregan. Y repetimos el mismo procedimiento. Siempre vamos girando de a poco nuestro plato con el scraper apoyado en el borde de nuestro disco y aproximadamente a un ángulo de unos 45 o 35 grados con respecto a la torta. Una vez que ya llegamos a la altura de nuestro primer piso, vamos a colocar entonces un anillo de contención. Una vez que colocamos el anillo, simplemente vamos a humedecer nuestro bizcocho. Y ahora entonces vamos a colocar nuestro relleno. Simplemente quitamos el accesorio del gancho. Abrimos muy bien nuestra manga para no mancharnos las manos. Tomamos una espátula bien limpia y simplemente colocamos nuestro relleno. Siempre cuando colocamos relleno, ¿qué hago? Tomo la manga, abro como si fuese un cucurucho y coloco, y con mi dedo es donde hago el contacto y limpio. Entonces de esta forma no nos manchamos y nos queda bien cargada nuestra manga. Venimos por acá y colocamos nuestro relleno.
Tomamos una pequeña espátula y alisamos el relleno, pero no el ganache. Colocamos nuestra segunda capa de bizcocho. Bien centrado. Y utilizamos un nivel de mano para poder siempre nivelar nuestro bizcocho y que el pastel vaya creciendo de forma bien pareja. Una vez que ya lo tenemos, simplemente vamos a colocar más ganache. Cuando ya tenemos nuestra manga lista, simplemente comenzamos a agregar más ganache en todo el contorno de nuestro pastel. Empezamos a emparejar con nuestro scraper de a poco y todo el excedente lo vamos dejando a un lado. Donde vemos que es necesario, agregamos un poco más de ganache y continuamos entonces alisando bien. No se preocupen en este paso de que nuestra base quede perfectamente lisa, porque luego cuando coloquemos el siguiente disco en la parte superior, ahí vamos a tener donde apoyar perfectamente y dejar bien prolijo todo el contorno. Colocamos una barrera más de contención. Humedecemos. Y ahora colocamos nuestra siguiente capa de relleno. Alisamos. Y colocamos entonces un siguiente piso más de nuestro bizcocho. Colocamos entonces nuestro nivel y presionamos. Coloquemos bien todos los bizcochos alineados tanto en la parte superior como en los laterales. De ahí y de ahí ya está perfecto. Vemos que está bien parejo por todos lados. Entonces podemos continuar ya emparejando. Primero nivelamos esta capa de chocolate antes de que se endurezca. Y vamos a continuar entonces cubriendo nuestro pastel. Siempre la primera parte lo echo afuera porque a veces queda con alguna pequeña burbuja de aire. Y con el scraper vamos alisando perfectamente. Vean que la posición de mis dedos es como si yo estuviese marcando un número 4 para que la presión que yo haga sea pareja por todas partes, ¿sí? Un número 4 con mis dedos, entonces tengo el equilibrio perfecto de mi rasqueta y también puedo ejercer una presión pareja. Una vez que ya llegamos entonces a la parte de acá, colocamos nuevamente un anillo de contención. Humedecemos.
y completamos con nuestro relleno. Emparejamos nuevamente. Terminamos entonces por emparejar nuestro relleno y vamos a colocar nuestra última capa del bizcocho. Quitamos el papel y voy a humedecer siempre invertido. Esta parte humedecemos por este lado. Y lo vamos a colocar siempre dado vuelta, ya que tenemos una superficie mucho más lisa de este lado. Colocamos nuestro nivel. Nivelamos tanto de un lado como del otro. Chequeando siempre de que esté posicionado sobre el bizcocho de abajo. Y ahora simplemente repetimos el mismo procedimiento. Apoyamos bien el scraper y empezamos a alisar. Una vez entonces que ya terminamos de alisar bien todo nuestro ganache, lo que vamos a hacer es reservar entonces nuestras herramientas por un momento y vamos a dejar entonces que todo el borde que se formó en la parte de arriba se endurezca por 1 minuto aproximadamente y vamos a cortar porque la parte de arriba necesitamos que por lo menos el ganache haya descansado unos 5 minutos. Si yo veo que ya puedo, que el ganache está durito en la parte de arriba, voy a utilizar mi espátula y voy a empezar a ir cortando. También lo que pueden hacer para no romper demasiado el ganache es utilizar un cuchillo con un poco más de filo. Entonces simplemente ahí vamos cortando una parte y esto no lo vamos a desperdiciar, esto lo vamos a ir reservando porque para toda la parte de arriba nos va a servir toda la cantidad de chocolate que tenemos por acá. Y ahora sí vuelvo a emparejar bien al nivel del bizcocho. Por este lado tengo un poco más de ganache. Voy a chequear siempre la temperatura y si es necesario para este paso vamos a tener que calentar un poco más. Yo necesito que mi ganache esté en unos 30 a 32 grados. Entonces simplemente lo voy a llevar unos 10 segundos al microondas. Una vez que salió del microondas vamos a mezclar. Necesitamos que esté bien fluida. Si yo tomo la temperatura ahora de mi ganache, tendría que estar entonces entre unos 30 a 32 grados aproximadamente. Vamos a tomar una espátula o una cuchara y colocamos en la parte superior una buena cantidad de nuestra ganache. Sin llegar a los bordes. Esperamos unos 30 segundos a que la ganache baje un poquito su temperatura. Cuando nuestra ganache ya tomó la temperatura indicada, vamos a colocar entonces nuestro segundo disco de Polyfan. Lo apoyamos simplemente en la parte superior y con todo el peso de nuestra palma, sin hacer demasiada presión, vamos a moverlo en forma circular.
Una vez que ya brotó la parte de la ganache, simplemente tomamos nuestro nivel de mano y empezamos a nivelar nuevamente, tanto de un lado como del otro, y si es necesario hacemos apenas depresión. Una vez que ya lo tenemos bien nivelado, lo que vamos a hacer es emparejar con el disco de abajo. Entonces voy a colocar la rasqueta en posición vertical y haciendo contacto en la parte de abajo como en la parte de arriba, tiene que coincidir tanto de un lado como del otro hasta que los discos nos queden completamente nivelados. Una vez que ya lo tenemos bien parejo, vamos a tomar un palito de brochets y lo vamos a pinchar entonces en nuestro pastel. Primero en el centro, hasta abajo de todo, y luego un palito más secundario que se va a encargar de que mi disco no gire, entonces lo trabamos hacia uno de los lados. Inmediatamente nivelamos . Podemos tomar parte de este chocolate que tenemos un poco más de temperatura. Con la espátula completamos en aquellas zonas donde sea necesario. Y empezamos a ir cubriendo todo con nuestra nueva ganache. Ahora sí tenemos la posibilidad de hacer apoyo en los dos discos para lograr un sellado bien parejo. Donde vemos que es necesario, agregamos un poquito más. Y entonces ahí ya tenemos lista nuestra capa de ganache. Así como está, tiene que ir a refrigeración por lo menos unos 15 minutos hasta que la capa de arriba esté bien firme, para luego poder desprender nuestro disco de Polyfan y comenzar con el forrado. Cuando ya pasó el tiempo necesario, nuestra ganache va a estar bien firme, ya no va a tener humedad, y nosotros es el momento en que vamos a poder quitar entonces nuestro segundo disco de Polyfan. Vamos a sujetar por la parte de arriba y vamos a desprender entonces el primero de nuestros palitos de brochets. Repetimos y hacemos lo mismo con el segundo. Yo siempre cuando lo saco lo giro un poquito con la mano para poder desprenderlo mucho más fácil. Luego quitamos estas pequeñas rebarbas que pueden llegar a quedar de chocolate, que nos pueden molestar a la hora de nosotros de quitar esto. Y me voy a ayudar, ¿sí?, de uno de los palitos de brochets. Voy a pinchar por el lateral y simplemente empiezo a desprender de a poco. Cuando hizo el clac, nuestra ganache ya habrá quedado lista y entonces nosotros podemos ya comenzar con el forrado de nuestro pastel. Recuerden que por ahí es necesario, sí, una vez que hayan destapado su disco, de que le den por lo menos 2 minutos más de refrigeración para que esta parte se endurezca de acuerdo a su clima. Ya estamos listos para poder comenzar con el forrado en panel invertido para decorar nuestro pastel. Vamos a trabajar con un fondant o pasta americana negra. Sí es importante que si van a teñir el fondant lo hagan por lo menos 1 o 2 días con anticipación para que el color siempre esté mucho más acentuado, y lo que recomiendo es utilizar colorantes en gel. O bien pueden comprar ya el fondant teñido sin ningún problema. Vamos a trabajar con unas tablas de corte que nos van a permitir a nosotros poder manipular muchísimo mejor el fondant y que no se nos pegue a ninguna superficie de trabajo. Y lo que primero tenemos que hacer es tomar las medidas de nuestro pastel una vez que ya lo tenemos completamente ganacheado. Voy a tomar entonces por acá.
Yo ya lo bajé de mi plato giratorio sin ningún problema con una espátula. Y vamos a conocer entonces cuál es el diámetro, la altura y la circunferencia. Con esas medidas nosotros vamos a poder trabajar y forrar en panel. Tengo 15 centímetros entonces. Tengo 18 de altura. Y tengo 47 de la circunferencia, ¿sí? Si repetimos, tenemos 15, 18 y 47. Vamos a tomar entonces nuestro pegamento comestible. Puede ser gel de brillo neutro, puede ser preparado con CMC y agua sin ningún problema. Con una pinceleta simplemente vamos a pintar y pincelar la parte superior. Una capa fina de nuestro pegamento es más que suficiente, ya que no queremos que el fondant se patine. Vean los bordes que ya quedan marcados con esta técnica de ganacheado. Nos queda un cilindro bien definido. Y cuando ya cubrimos entonces toda la parte superior con nuestro pegamento comestible, vamos a empezar a estirar nuestro fondant. Como les dije al principio del video, estamos trabajando con nuestra técnica de forrado en panel. Cuando hablamos de forrado en panel significa que nosotros vamos a forrar la torta o el pastel en dos partes. Primero la tapa superior y luego el lateral. Entonces, a través de dos figuras geométricas como un círculo y un rectángulo, cubrimos todo nuestro pastel y vamos a sacar los bordes perfectos haciendo el panel invertido. Tomamos una parte de nuestro fondant. Utilizo un poco de aceite vegetal neutro, rocío vegetal o cualquier manteca vegetal que ustedes tengan, también lo pueden utilizar. Y para trabajar el fondant y que no se manchen las manos, también les recomiendo que se coloquen un poco en sus palmas. Entonces ahora comenzamos a amasar para activar bien el fondant y que tenga la elasticidad, ¿sí? Si yo ahora estiro, se corta y no tiene para nada de elasticidad. Una vez que lo amasamos, ya vean que cobra mucha más elasticidad. Solamente es 1 o 2 minutos de amasado. No es necesario agregar demasiado. Hago un círculo y ahora comenzamos a estirar con la ayuda de un palote hasta un espesor de unos 3 milímetros. Estiramos para un lado, estiramos para el otro. Si ven que la cantidad de fondant que ustedes tienen es demasiado, simplemente pueden hacer un primer corte como para definir la figura. De paso chequean el espesor, ven que todavía está grueso. Nos falta por lo menos bajar. Entre 2 y 3 milímetros es el espesor más óptimo para poder forrar pasteles y que los bordes nos queden bien perfectos. Una vez que ya tenemos entonces estirado, lo que voy a hacer es cortar mi círculo. Pensando que si yo tengo una base de 15 centímetros, por lo menos mi fondant tiene que tener 2 centímetros más de tamaño, es decir, tendría que tener un círculo de unos 17 centímetros aproximadamente. Yo tengo acá unos 18, así que con esto tengo muy bien la medida. Vamos a traer nuestro pastel. Y con un palo de amasar un poco más chico para no generar demasiado peso, lo que voy a hacer es simplemente levantar
el fondant. Posiciono, apoyo. Una vez que tocó contacto el palote, empiezo a deslizar para un lado y vuelvo para el otro. De esa forma nos vamos a asegurar de poder quitar todas las burbujas de aire que puedan llegar a quedar. De todas formas, vamos a trabajar con nuestro fratacho para poder sacar toda aquella burbuja que pueda llegar a quedar. Recuerden que el fratacho no hace presión, simplemente suaviza. Una vez que tenemos nuestra superficie bien lisa, vemos que por ahí si llega a quedar alguna pequeña burbujita, simplemente vamos arrastrando hasta que salga. Vamos a trabajar entonces con el panel invertido y acá no vale asustarse, nosotros tenemos que dar vuelta nuestro pastel. Para eso trabajamos con 2 tablas y entonces, como si estuviésemos desmoldando un flan, vamos a simplemente dar vuelta. Levantamos con mucho cuidado y hacemos a la cuenta de 1, 2 y 3 y simplemente damos vuelta. Levantamos. Acomodamos el sombrero de nuestra galera y vamos a pincelar ahora todo el contorno. Tanto arriba como abajo, sin tocar el fondant. Recuerden que no hay que poner demasiada cantidad de pegamento porque eso es contraproducente, nos patina el fondant y no se afirma a nuestra ganache. Una vez que completamos toda la vuelta, simplemente repasamos con el pincel para poder desparramar muy bien el pegamento y evitar que nos quede algunos grumos o superficie demasiado cargada de pegamento. Reservamos nuestro pegamento a un lado. El pastel lo dejamos también a otro lado y vamos a empezar ahora a estirar nuestro rectángulo. Vamos a tomar una buena cantidad de fondant porque acá tenemos que estirar un rectángulo que va a tener, si teníamos 47 por 18, vamos a sumar 2 centímetros más a cada medida. Entonces necesitamos una buena cantidad. Activamos nuestro fondant por lo menos con 1 minuto de amasado. Y una vez que lo tenemos bien listo, vamos a comenzar a estirar. Primero formando un rollo que tenga por lo menos 3/4 partes del tamaño o del largo de nuestro rectángulo. Lo aplanamos. Y acá tenemos que juntar fuerzas porque nos toca estirar. Con nuestro palote empezamos primero por lograr la altura. Se pueden ayudar también del antebrazo para hacer fuerza. Entonces vamos de un lado al otro. De un lado al otro. Una vez que ya tenemos más o menos la altura de nuestro pastel, comenzamos con el largo. Siempre rectificamos la cantidad de rocío vegetal sobre nuestra tabla. Y comenzamos para un lado y para el otro. Cortamos los excedentes.
y continuamos estirando unos milímetros más. Yo sé exactamente que mi palote tiene unos 50 centímetros, entonces esa es también una ayuda para mí para poder conocer las medidas. Emprolijamos la base. Y ahora medimos la parte de la altura. Con 20 centímetros estamos bien. Por acá también. Recuerden también trabajar con las medidas justas. Si nosotros tenemos demasiada cantidad de fondant, lo que va a pasar es que cuando queramos levantar va a ser mucho el peso que vamos a tener. Una vez que ya lo tengo listo, voy a trabajar entonces con el palo de amasar más chico. Y acá tenemos que tener en cuenta, si nuestro fondant es muy seco, no es necesario que nosotros agreguemos nada. En cambio, si es húmedo, les recomiendo siempre poner un poco de fécula, más allá de que es negro. Después esto se reabsorbe con un poquito de una pincelada, pero no se nos va a pegar para nada. Este, como tiene bastante cantidad, ¿sí?, de CMC, es un fondant que queda bien sequito, no se va a pegar porque ven que ya se opacó. Entonces vamos a colocar ahora nuestro palo de amasar, aproximadamente dejando el mismo ancho que tenemos del palo, pero bien pegado a la base, ¿sí? Tiene que quedar bien paralelo a toda nuestra base. Y acá vamos a empezar a enrollarlo sobre sí mismo. Levanto y comienzo entonces a ir enrollando sobre sí mismo. Apoyo la mano como para guiarme, porque del otro lado yo no puedo estar mirando. Entonces voy a ir enrollando, solamente el palo de amasar va girando, no hago tensión, no aprieto para nada. Una vez que termine, voy a traer mi pastel y ahora simplemente voy a ubicar el palo vertical al lado del pastel y con mucho cuidado voy a adherirlo. Ahora, en este paso tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, en la parte de arriba nos tiene que sobresalir al menos 1 centímetro y por la parte de abajo nos tiene que quedar este pequeño volado, es como una forma de una L, donde nosotros luego vamos a poder pellizcar nuestro fondant. Una vez que tenemos entonces adherido parte del lateral, comenzamos a trabajar con un fratacho, un alisador, y empezamos entonces a ir desde arriba hacia abajo. Lo que recomiendo siempre mejor es la parte curva hacia abajo. Y vamos a ir pegando todo el contorno. Desenrollo. Y voy fijando muy bien. Se pueden ayudar también con la palma de la mano, sin ningún problema. Sí, tengan en cuenta que si su mesada de trabajo o su mesa no es muy estable, por favor no dejen nunca suelto esto porque se puede caer. Estos palos tienen una base muy plana, entonces a mí me permite trabajar de esta forma, si no siempre tenemos que estar sosteniéndolo con una mano y con la otra vamos a ir trabajando de esta forma. Vean siempre abajo cómo se va a ir pegando el fondant, que no me quede suelto, ni que me quede levantado, ni que me quede demasiado hacia abajo.
Lo que estamos haciendo ahora es simplemente forrando todo el lateral. Todavía no empezamos a trabajar los bordes, ni tampoco a alisar perfectamente nuestros laterales. Terminamos entonces de cubrir todo el pastel. Vamos a retirar el palo de amasar. Y junto. Acá nos van a quedar entonces superpuestas dos masas. Yo lo que voy a hacer es cortar simplemente por encima, dejando aproximadamente unos 2 milímetros en la parte de arriba. Cortamos y retiramos ahora el excedente. Con esto que nos quedó por abajo, simplemente vamos a levantar. Retiramos el excedente. Y volvemos a cubrir con nuestro fondant. Haciendo un poco de presión, vamos a empezar a suavizar esa unión hasta que desaparezca o quede lo más parejo posible. Una vez que ya lo tenemos listos, vamos a empezar a alisar bien todo el lateral. Voy trabajando en este sentido todo el contorno del pastel. Con nuestro cúter vamos a cortar toda la parte superior. Abrimos bien. Y vamos siempre haciendo el corte hacia adentro. De esta forma el fondant nos queda bien adherido. Vean lo que pasa si yo tiro hacia afuera, se despega. En cambio, si yo voy cortando hacia adentro, siempre el fondant queda bien adherido. Prolijamos nuevamente. Y ahora vamos a concentrarnos en esta posición. Con mi fratacho, con 3 dedos, voy a estar sujetándolo de esta forma, ¿sí? Voy a venir por acá y en esta posición. Así vamos a empezar a hacer presión hacia abajo. Suave, sin hacer demasiada presión, simplemente para ir pellizcando todo nuestro borde. Una vez que ya hicimos toda nuestra vuelta, vean que prácticamente lo puedo cortar con la misma mano, pero necesitamos generar esos bordes rectos. Entonces vamos a limpiar muy bien nuestro cúter. Yo le coloco siempre un poquito de aceite para que se deslice mucho mejor. Y entonces, ubicado paralelo al pastel y bien en forma perpendicular a la tabla, vamos a empezar a ir cortando una parte y retiro. Giro mi tabla y vuelvo a repetir. Estos pedacitos siempre los dejamos lejos porque se nos pueden llegar a pegar. Lo que hay que evitar en este paso es siempre colocar en esta posición. Yo no puedo cortar nunca ubicando el cúter en esta posición porque el borde me va a quedar biselado, me va a quedar a 45 grados y posiblemente, como tenemos un fondant muy fino, me va a llegar a tocar la ganache. Retiramos todas pequeñas rebarbas que puedan llegar a quedar. Y ahora viene el trabajo de nuestro fratacho flexible, ¿sí? Es un acetato que a mí me permite que, como tiene flexibilidad, me va a poder cortar todas esas pequeñas imperfecciones y alisar mucho más aún. Entonces, vamos recorriendo todo el contorno.
Ahora sí, una vez que ya terminamos con esto, simplemente nos queda dar vuelta a nuestro pastel nuevamente. Para eso volvemos a trabajar con nuestra tabla, colocamos y ahora sí, con mucho cuidado, volvemos a dar vuelta. Y ahora sí, simplemente vamos a levantar nuestra tabla con mucho cuidado y así nos va a quedar ya definido nuestros bordes perfectos. Tengan en cuenta que si quieren emprolijar algo que haya quedado todavía, lo mejor es que lo vuelvan a dar vuelta y trabajen de esta forma. Porque si nosotros empezamos a trabajar por el contorno, podemos llegar incluso a malograr lo que ya hicimos. Así que simplemente vamos a dejar que nuestro fondant se seque por completo y luego continuamos con el resto de la decoración. Para continuar con la decoración de nuestro pastel, vamos a empezar a realizar nuestra técnica de mármol moderno. Es una reversión del clásico mármol donde vamos a trabajar nuestra pasta con diferentes temperaturas. De esa forma vamos a lograr que todas las vetas se fundan y formen un mármol bastante más abstracto de lo tradicional. Y para esta técnica vamos a utilizar entonces y combinar, tenemos fondant y pasta de goma. Es una proporción muy pequeña de pasta de goma que la vamos a integrar con nuestro fondant y de esta forma nosotros vamos a poder sostener luego toda esta cubierta que va a estar abrazando a nuestro pastel. Así que voy a colocar un poco de rocío vegetal en la base para poder amasar por unos segundos y que se integre a la perfección la pasta de goma con el fondant. Luego también, como pueden ver en la mesa, yo tengo color gris y tengo un poco de color negro. Con eso vamos a formar nosotros las vetas que van a ver en el borde de todo el pastel. Ustedes tranquilamente pueden cambiar los colores al gusto sin ningún problema. Me coloco un poco de aceite en mis manos para evitar que se me pegue. Y voy a formar ahora un rollo y lo voy a reservar por acá adelante. Con nuestra pasta gris, que no deja de ser más que mezclar un poco de la pasta blanca con apenitas de pasta negra, simplemente vamos a amasar y formar unos pequeños rodillos. La cantidad de color también es elección, eso va a depender de cuán intenso quieran que sea su mármol, si quieren que predomine el blanco, que predomine el negro, eso lo van combinando ustedes a su gusto. De estas piezas vamos a cortar algunas, otras dejamos más largas y las voy a ir colocando en el fondant blanco. Colocamos ahí. Repetimos exactamente lo mismo con nuestra pasta negra. Y ahora viene lo divertido de esto, que es una técnica que es bastante abstracta, entonces nosotros vamos a poder empezar a jugar con todo esto. De este rodillo vamos a estirarlo un poco más para que empiecen a integrarse los colores. Y ahora simplemente vamos a ir formando como si fuese una especie de gusanito, mezclando los colores. ¿Sí? Una vez que lo tenemos de esta forma, simplemente vemos, si nos queda todo el dibujo negro, lo que podemos hacer es darlo vuelta y entonces
Ahí vamos acomodándolo como para que nos queden un poco de vetas de todas partes. Aplasto. Y vuelvo a estirar. Lo que busco con esto es que empiece a mezclarse un poco los colores. Voy presionando también para que se fijen bien y no se me desarmen. Y volvemos a repetir exactamente el mismo procedimiento. Voy a compactar esto. Y lo que voy a hacer es tomar un plato, en lo posible que pueda ir al microondas, y voy a colocar bastante cantidad de aceite. Pueden colocar aceite, pueden colocar manteca vegetal, no hay ningún problema, cualquiera de las dos opciones puede ser. Ubico esto y vamos a llevar en tandas de 30 segundos al microondas porque necesitamos que esto empiece a tomar temperatura y el fondant así va a empezar a ablandarse y vamos a poder empezar con el dibujo de todas nuestras vetas. Para esta técnica sí es importante que podamos contar con un microondas. Si no tenemos, lo podemos llegar a hacer ¿sí? En un horno eléctrico que tenga un convector que nos ayuda a nosotros a poder empezar a levantar temperatura en el fondant y que nos seque el contorno. Lo que buscamos nosotros es que el fondant se caliente y que se empiece a resecar. Los primeros 30 segundos ya empieza a tomar temperatura mi fondant, pero todavía ven que está todavía bastante armado. Vamos a llevar una tanda más. Aproximadamente van a ser 2 minutos que nosotros vamos a estar llevando, es decir, son 4 veces de acuerdo a la cantidad de pasta que yo voy a estar trabajando. Como pueden ver, ya nuestro fondant empezó a tomar un poco más de calor. Vean que yo puedo empezar a moverlo, pero le falta todavía un poquito más porque necesito que el fondant esté casi como líquido. Así que vamos a llevar unos 20 segundos más nada más y volvemos. Cuando ya pasó el tiempo necesario, vamos a poder empezar a trabajar con nuestro fondant. Vamos a ir abriendo de a poco con nuestras manos, cuidado que esto está muy caliente, y poder ir mezclando los colores. También tengo un poco de colorante negro que con un pequeño palillo simplemente vamos a agregar en algunas zonas. El colorante negro lo que hace es que tiñe diferente a la pasta y nos van a dar esos pequeños detalles de color. Una vez que ya lo tengo, lo voy a pasar directamente sobre mi tabla con mucho cuidado. Esto está todavía muy caliente y entonces acá voy a empezar a ir abriendo y mezclando un poco los colores. Podemos tomar incluso un poco más de un color de un lado, llevarlo al otro, ir formando nosotros nuestras vetas. Y una vez que ya lo tenemos casi listo, vamos a empezar a ir estirándolo de a poco. Ven cómo nos queda entonces de esta forma el mármol, que tiene un tono mucho más blanco y grisáceo, y ese negro queda como pequeñas incrustaciones. Vamos a estirar también teniendo en cuenta hacer por lo menos unos 2 centímetros más de largo, es decir, si antes habíamos estirado nosotros de 50 centímetros para cubrir nuestro pastel, por lo menos acá dejemos unos 2 o 3 centímetros más, teniendo en cuenta una altura aproximadamente de unos 15 centímetros nada más.
El espesor va a ser de unos 4 milímetros. Necesitamos que tenga un poquito más de estructura porque esto va a abrazar todo nuestro pastel. Podemos ayudarnos incluso a pintar un poco más en algunas partes. Y con un pequeño pedacito de pasta simplemente lo vamos como esfumando. Una vez que ya lo tenemos, seguimos estirando. Una vez entonces que estiramos y ya tenemos todas las medidas deseadas, vamos a empezar a ir trabajando y cortando los excedentes. Primero, una línea bien recta por la parte de abajo. Siempre vayan asegurándose de que haya suficiente aceite o manteca vegetal en la base para que no se pegue. Y ahora vamos a ir dibujando la altura. Yo quiero que si mi pastel tiene unos 18 centímetros de altura, no llegue hasta arriba de todo. Entonces voy a más o menos dibujar que me quede en unos, tengo la altura, 18 es la altura del pastel, por lo menos unos 14 centímetros es lo que voy a cortar. Entonces voy a bajar un poco más. Esta parte me ayuda a que se una con el fratacho. Vamos a medir que tenga el largo deseado. Tenemos unos 55, así que podemos recortar un poco más. Si 50 era el ancho de mi pastel, que sobresalga. No, estamos bien con la medida. Entonces ahora lo que voy a empezar a trabajar simplemente es ir desgarrando un poco más los bordes. Si bien ya voy a mantener toda esta parte mucho más rugosa y más rústica que a mí me gusta, podemos incluso ir todavía jugando un poco más con esta parte. Entonces directamente con una esteca vamos rompiendo algunas partes como haciendo un pequeño desgarre. No en todos lados, en algunas partes simplemente. Podemos también incluso con la misma mano ir rompiendo, tomando pequeños pedacitos. Y esto ahora yo lo voy a dejar que se horee por lo menos por unos 10 minutos hasta que la pasta de goma también haga su efecto. Y luego directamente continuamos ya con el montaje de esta pieza sobre nuestro pastel. Una vez que nuestro fondant ya se horneó el tiempo necesario, vamos a pegarlo ya sobre nuestro pastel. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos poner pegamento de este lado porque nos quedaría inverso. Así que lo tenemos que dar vuelta para poder pegarlo en el pastel. Para esto voy a trabajar entonces con acetato. Voy a tomar 2 medidas de acetato que tengan el mismo tamaño de mi mármol y me voy a ayudar con una espátula para poder desprenderlo por toda la parte de abajo. Simplemente voy a levantar con cuidado, voy pasando y si veo que se pega, simplemente levanto un poco y entonces ahí ya tenemos listo y bien despegado. Con cuidado voy a tratar de introducir el acetato por la parte de abajo, levantando si es necesario en algunas partes. Y ahora con el otro acetato por la parte de arriba simplemente me ayudo para poder dar vuelta. Una vez que ya lo tenemos dado vuelta, simplemente voy a acomodar el panel en el borde del acetato. Y ahora sí voy a poner pegamento por la parte de atrás. Como ven, no estoy llegando hasta la parte de arriba de todo porque esto lo voy a dejar que se caiga como que se está abriendo. Entonces solamente coloco hasta una tercera, cuarta parte más o menos.
Una vez que ya lo tenemos listo, esto lo podemos mover. Voy a traer el pastel. Y con mucho cuidado lo voy a levantar. Y voy a comenzar a abrazarlo. Abrimos donde nosotros queremos, nos ayudamos con la parte de abajo y que esto se vaya abriendo de a poquito. Podemos cortar algunas partes si nos quedan muy grandes. Y acá vamos jugando un poco con nuestro diseño, ¿sí? Donde queremos nosotros que se abra un poco más, simplemente rompemos un poquito más y vamos abriendo. Como tiene pasta de goma, esto se va a sostener, no se va a caer. Ahí me ayudo. Pego muy bien todas las partes. De esta forma ya tenemos entonces adherido todo nuestro mármol. Lo que vamos a hacer es dejar simplemente unos 10 minutos más que la pasta de goma vaya haciendo su efecto y luego continuamos con los detalles en dorado. Ya estamos listos para comenzar con el aplique de nuestras láminas de oro. Tenemos que tener cuidado nada más en el ambiente cuando vamos a aplicarlas, ya que son muy volátiles y se podrían pegar en cualquier otra superficie que no sea nuestro pastel. Vamos a aplicarlas simplemente utilizando una pequeña pinza. De esta forma nosotros vamos a poder ir cortando pequeños pedacitos y colocándolos sobre nuestro pastel. Tenemos que tener en cuenta nada más que necesita que la superficie tenga un poco de humedad. Si vemos que nuestro fondant está demasiado seco, vamos a aplicar una pequeña capa de aceite vegetal o de vegetalina o manteca vegetal y luego encima podemos colocar las láminas. Vamos a intentar entonces directamente comenzar con el aplique. Vienen así en dos papeles, tienen 9 centímetros por cada lado. Nosotros vamos a levantar uno de los papeles y los vamos a ir rompiendo de a poquito y colocando. Y vamos a tomar un pequeño pedacito de lámina. Y lo vamos a ir pegando entonces en el lado de nuestro pastel. Voy colocando simplemente unos pequeños pedacitos y luego voy a ir completando toda la forma. A medida que voy levantando, voy a tomar un pequeño pedacito de este papel. Lo corto con una tijera. Como este es un papel de seda muy suave, a mí me va a permitir poder hacer presión y que la lámina quede bien adherida al pastel y no al papel. Una vez que tenemos algunas, continuamos entonces ahora con el motivo que nosotros queremos dar. Simplemente vamos agregando las láminas donde queremos. Algunas un poco más grandes las podemos colocar que cubran no solamente el lateral del pastel, sino también que suba y vaya a la parte superior. Nuestro último pedazo, como si estuviese saliendo por debajo del mármol. Y de esta forma entonces ya tenemos listo el aplique de nuestras láminas de oro.
Lo que nos sobra tranquilamente lo conservamos sin ningún problema dentro del envase, bien cerrado. Si no tienen el sobre donde vienen guardadas, las pueden guardar también dentro de un libro. Lo importante es que no se doblen y que no queden demasiado presionadas para que no se peguen al papel y que no tome humedad tampoco el papel donde están contenidas. Nosotros vamos a continuar ahora con la siguiente parte de nuestro pastel. Es el momento de empezar a trabajar nuestra figura en isomalta y para esto vamos a estar trabajando justamente con isomalta, que es un sustituto del azúcar y que nos va a permitir a nosotros hacer un caramelo bien cristalino, con lo que vamos a hacer nuestra vela de isomalta, o como muchos lo conocen como isomalt sail. Así que vamos a llevar entonces nuestra isomalta a que se vaya fundiendo en una cacerola hasta que alcance una temperatura de unos 160 grados. Colocamos. Vamos a ir siempre con una temperatura moderada, no tiene que estar ni muy caliente ni tampoco fría. Y no tenemos que casi remover para nada nuestro azúcar. Igual que el caramelo, saben que si nosotros movemos es enemigo y se puede llegar a cristalizar. Así que con cuidado y con un poquito de paciencia vamos a empezar a ir disolviendo toda nuestra isomalta. Por otro lado, mientras nosotros dejamos que nuestra isomalta se vaya derritiendo, lo que vamos a hacer es ir preparando nuestra zona de trabajo. Tengo un envase de boca ancha con la que a mí me va a permitir poder formar esta figura. Y tengo dos tipos de tapetes. Tengo un tapete siliconado, ambos son resistentes a temperatura, así que no hay ningún problema. Tengo uno que es mucho más liviano, es mucho más flexible, y tengo otro que es como un silpat que es más rígido, ¿sí? Con el de arriba a mí me va a permitir formar mi figura. Lo voy a colocar una vez que esté caliente y me va a formar. Y me voy a ayudar con broches. De esta forma nosotros vamos a ir formando toda la figura en isomalta. Ahora bien, para evitar la mayor cantidad de burbujas a la hora de trabajar esta figura de caramelo, lo que voy a hacer es llevar estos tapetes al microondas a que tome temperatura también, ya que de acuerdo a veces al shock térmico es lo que hace que se genere todas esas pequeñas burbujitas en nuestra figura de isomalta. Así que voy a llevar esto directamente al microondas. Vamos a ir controlando mientras entonces nuestra isomalta cuesta a veces que se disuelva un poco. Tenemos que ir tranquilos. Si nosotros nos apuramos, vamos a hacer que nuestra isomalta tome temperatura muy alta y que tome color también. Entonces es preferible ir de a poco, así evitamos que tome ese color amarillento que es muy común en el isomalta. Como pueden ver por acá, ya comienza de a poco a ir derritiéndose los bordes, la parte de abajo, ¿sí? Yo no voy a ir mezclando más que solamente mover un poco el fondo. Sí pueden ayudarse simplemente a ir desparramando apenas la parte de arriba. Una vez que el isomalt se haya disuelto por completo, vamos a controlar su temperatura. Nos podemos ayudar con un termómetro para ir chequeando siempre la temperatura. Les voy mostrando por acá cómo va a ir disolviéndose. En la parte de abajo se abre mucho más. Si ustedes quieren colorear el isomalta, lo van a hacer en este paso, cuando tengamos disuelto ya más de un 70%, y lo que van a utilizar son colorantes en gel o en agua, ya que estos no alteran lo translúcido que es el isomalta. A diferencia del azúcar común, la isomalta está elaborada con azúcar extraída del jugo de la remolacha y no produce caries, algo bueno para los chicos, así que esto lo pueden utilizar. Y tiene un sabor que es muy rico, así que a ponerlo en práctica. Una vez que ya se disolvió por completo, vamos a ver cómo cambió. Ya tenemos bien disuelto, necesitamos solamente que llegue a la temperatura indicada. Ya pueden escuchar incluso cómo borbotea el caramelo.
En este momento ya podemos retirar entonces del fuego. Apagamos. Voy a buscar el tapete. Y esto lo vamos a extender sobre nuestro tapete. Esperamos que baje un poco la temperatura nada más. Ahora, para quemar todas esas pequeñas burbujitas que nosotros tenemos, simplemente con un soplete pasamos y entonces ahí nos queda sin ninguna burbuja. Y lo vamos a volcar en el centro. Me voy a ayudar ahora con el tapete. Para darle forma de a poco. Vamos moviendo el azúcar o el isomalta para todas partes. Cuando ya lo tenemos, simplemente lo vamos a ir ubicando. Vemos que todavía esto está muy caliente y va a caer demasiado. Entonces empiezo a moverlo un poco. Lo colocamos sobre nuestro molde y entonces ahora simplemente con unos broches vamos a ir dándole un poco de forma. Lo que no tenemos que hacer nunca es tocar con las manos esto porque está muy caliente. Una vez que le dimos la forma deseada, simplemente lo vamos a dejar que esto se enfríe por completo y luego nos vamos a poner unos guantes para poder desmoldar. Una vez que pasaron esos minutos de tanta ansiedad, vamos a desmoldar entonces nuestra isomal. Levantamos con mucho cuidado. Retiramos nuestro molde. Quitamos los broches. Y ahora, para desmoldar, lo que hacemos es simplemente levantar todo el tapete, juntarlo. Y ahí entonces ya nos queda formado nuestra decoración de isomalta. Estamos en la etapa final de nuestro pastel. Vamos a darle los detalles en dorado que va a hacer que todo se luzca muchísimo mejor. Así que vamos a traer nuestro pastel, que lo tengo por acá. Ya lo tengo montado en mi pie de torta, y lo que voy a hacer es pegar el isomalt. Para pegar el isomalt simplemente lo apoyamos con mucho cuidado. Y lo que vamos a hacer es decorarlo con unos bombones. Bombones que los vamos a pintar en dorado. Y van a ver lo sencillo y rápido que es. Simplemente vamos a utilizar un pincel de cerdas suaves, un poco de polvo dorado comestible,
y simplemente en seco vamos a empezar a pintar. El chocolate, como tiene cierta grasitud, va a hacer que se fije por completo el polvo y de esta forma vamos a gastar muchísimo menos que si nosotros estuviésemos pintando con vodka o con alcohol y no nos quedaría tan parejo. Van a ver cuando terminemos que nos quedan unos bombones metalizados hermosos. Vamos frotando bien el pincel y ya tenemos listo entonces nuestro bombón dorado. Una forma muy sencilla de poder pintar todos nuestros Ferrero Rocher. Esto tiene que ver con el pastel, ya que nuestro pastel tiene un bizcocho de avellanas, tiene un relleno que tiene avellanas y obviamente este bombón que muchos lo conocen y es exquisito. Lo vamos a colocar directamente dentro como si fuese nuestra canasta que contiene los bombones. Y en este poco de color que me quedó, simplemente voy a agregar un poco de vodka o de alcohol. Y con un pincel fino vamos a empezar a dar esos detalles en todo el borde. Esto va a hacer que se resalte mucho más aún todo el borde de nuestro mármol. No es necesario que pintemos todo exactamente, sino que demos algunos detalles nada más. Terminamos de completar con dorado toda la vuelta de nuestro mármol y para darle un poco más todavía de elegancia a nuestro pastel, también vamos a darle algunos detalles de color a nuestro isomalta en los bordes simplemente. Esto va a hacer que se resalte mucho más la terminación. Y así ya tenemos terminado entonces nuestro pastel Golden Egg Cake, como le digo yo, en honor a todo el dorado que le estuvimos dando en este último momento. Espero que les haya gustado muchísimo la clase y que lo pongan en práctica porque es un pastel exquisito y no se lo pueden perder.